Hay ciertos casos que, como sabrán y como lo vimos muchas veces en este canal, no se cierran del todo. Historias que con los años siguen presentes y a las que el mundo vuelve una y otra vez. El caso de Madeleine McCann es uno de ellos. Casi 20 años después de su desaparición, la noche del 3 de mayo del año 2007 en Portugal, todavía no hay una respuesta clara sobre qué ocurrió. Y hace apenas unas semanas pasó algo que volvió a poner el caso en el centro de la atención. El nombre de Madeleine McCann apareció en los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein. Eso es lo que vamos a analizar hoy con calma, separando los hechos de las especulaciones. Antes de meternos en la supuesta conexión, hay que repasar los dos mundos que se cruzan en esta historia. Porque si no entendés quién era Jeffrey Epstein y qué pasó aquella noche en Praia da Luz, es difícil dimensionar por qué esta teoría inquieta a tanta gente. Así que vamos a empezar desde el principio. En el canal ya habíamos hablado de este caso, del caso de Madeleine McCann en varias ocasiones. Es más, tengo un video bastante largo y completo que lo pueden ver, que lo hice hace mucho tiempo atrás, hace como 6-7 años, si no estoy equivocado. Y les recomiendo que si no conocen este caso, vayan a ver esos videos antes, que además están súper interesantes, pero igual les voy a dar un pequeño resumen para recordarles de qué se trataba. Madeleine Beth McCann tenía 3 años cuando desapareció. Era el 3 de mayo del año 2007. Su familia de origen británico estaba de vacaciones en un resort en Praia da Luz, una ciudad costera al sur de Portugal en la región de Algarve. Esa noche sus padres, llamados Gary y Kate McCann, fueron a cenar a un restaurante que estaba dentro de este complejo. A solo unos metros de su departamento dejaron a Madeleine y a sus hermanos mellizos durmiendo, y los adultos del grupo iban haciendo turnos para revisar a los chicos cada cierto tiempo. A las 22 horas, Kate fue a revisar y encontró el cuarto vacío. La ventana estaba abierta y Madeleine simplemente ya no estaba ahí. En pocos días, la noticia se difundió por todo el mundo. Los medios de comunicación hicieron una cobertura sin precedentes y los padres aparecieron en las noticias de decenas de países. El gobierno británico se involucró directamente. La imagen de Madeleine con esa sonrisa y el ojo derecho con la mancha en el iris se convirtió en el rostro de la infancia desaparecida. Y lo que es clave para entender todo lo que vamos a estar hablando después es que Madeleine tenía este rasgo físico muy inusual llamado coloboma, que era una malformación congénita en el iris de su ojo derecho que hacía que parte del iris bajara, dando la impresión de que la pupila se extendía hacia abajo, como si el ojo tuviera una mancha café oscura. Hay que decir que el coloboma no afecta la visión de una persona, pero era tan particular esto que se volvió el principal signo para identificarla en los carteles de búsqueda de Madeleine. Ese ojo siempre estaba destacado en los flyers y en los afiches, y también en la comunicación que se estaba dando a través de la familia, de los abogados, en los medios de comunicación. Entonces, cualquier persona que creyera haberla visto debía fijarse primero en el ojo. Esta investigación comenzó con errores desde el principio. La policía portuguesa tardó en asegurar la escena y los primeros días fueron caóticos. Se manejaron también varias hipótesis, por ejemplo, sobre un PDF de la zona actuando solo. Y digo PDF, en otro video ya había utilizado esta palabra. En internet es bastante popular llamarle a los abusadores de menores PDFs, para que quede claro. Pero voy a seguir usando esa palabra porque obviamente YouTube no nos deja y otras plataformas tampoco nos dejan mencionar la palabra real. Bueno, entonces, una de las hipótesis era un PDF de la zona que estaba actuando solo en ese momento. También hay otra hipótesis que hablaba de una red organizada, y también incluso de manera muy controvertida los propios padres como sospechosos, que yo en el video sobre Madeleine McCann abarco mucho esta hipótesis.
Hay que decir que ellos fueron exonerados, pero ese episodio generó uno de los escándalos judiciales más grandes de la historia reciente de Europa. Con el tiempo la investigación pasó por las manos de detectives privados contratados por los propios McCann y por años de pistas que llegaban de todo el mundo. Algunas obviamente resultaron falsas, es más, la mayoría resultaron ser, no sé si falsas, pero sin evidencias sólidas para confirmar que podría ser cierto. Otras fueron inquietantes y muchas simplemente se perdieron entre el ruido. Hasta hoy el paradero de Madeleine sigue siendo desconocido, no hay cuerpo, no hay confesión definitiva y no hay cierre. Ahora, pasemos al otro lado de esta historia. Jeffrey Epstein era un financiero estadounidense que durante décadas operó una de las redes de abuso de menores más elaboradas de las que se tenga registro. No era un depredador solitario, él reclutaba, organizaba y ofrecía chicas jóvenes, en su mayoría menores, a hombres ricos y poderosos de todo el mundo. Y estamos hablando de políticos, príncipes, empresarios tecnológicos, académicos de élite, etc. Su lista de contactos era un verdadero quién es quién del poder global. Pero Epstein no operaba solo. A su lado siempre estaba Ghislaine Maxwell, hija del magnate de los medios Robert Maxwell, y era una mujer de mundo, socialmente brillante y con acceso a los círculos más exclusivos del planeta. Maxwell era la reclutadora, la facilitadora, la que convencía a chicas jóvenes de que trabajar con Epstein era una oportunidad. Era la cara amable de una operación criminal. Hay mucha gente que cree que Ghislaine en verdad era la líder, por decirlo de alguna manera, y que Jeffrey era simplemente un cliente. Pero esa es otra historia que quizás podríamos cubrir en un video futuro. Es más, me encontré con un artículo del año, creo que fue 2001, si no estoy equivocado, que podemos hacer en otro video, no lo voy a presentar ahora. Y en este hablan de manera extendida sobre Jeffrey Epstein, sobre Ghislaine Maxwell, mencionan a Trump, también mencionan al príncipe Andrew y a celebridades como Heidi Klum, por ejemplo. Yo creo que ese artículo, más todavía por ser del año 2001, que es mucho antes de la primera vez que Jeffrey Epstein fue condenado por solicitar prostitución, que si no estoy equivocado fue en el año entre el 2006 al 2008, porque la investigación se inició en el 2005, pero en el 2006 los medios de comunicación ya estaban hablando de Epstein como un posible abusador sexual. Y ese artículo me parece súper interesante porque creo que lo voy a estar haciendo en otro video, porque tiene datos que quedaron ocultos o quedaron enterrados entre los miles de artículos que existen sobre Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y todos los colaboradores. Ghislaine Maxwell en el año 2021 fue juzgada y condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. Lo que hace a Maxwell especialmente relevante en esta historia es su perfil operacional. Era una mujer que viajaba constantemente, hablaba varios idiomas y sabía cómo moverse en Europa con total discreción. No llamaba la atención en aeropuertos, hoteles de lujo o playas europeas. Era en muchos sentidos invisible precisamente porque encajaba con lo que se esperaba de alguien de su entorno social. Una mujer elegante, bien vestida, cosmopolita, y de esa manera nadie la detenía ni la cuestionaba. Y aquí llegamos al núcleo de todo. Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó las millones de páginas bajo la Epstein Files Transparency Act, investigadores y periodistas empezaron a revisar el material y encontraron algo. El nombre de Madeleine McCann aparece en un testimonio dentro de esos documentos. No estamos hablando de una carta de Epstein hablando de ella. No es una factura, tampoco es un correo. Es el testimonio registrado de un testigo anónimo del año 2009, 2 años después de la desaparición de Madeleine McCann. Y eso es súper importante porque es
un testigo que habló con el gobierno de Estados Unidos sobre Madeleine McCann 2 años después de la desaparición de Madeleine. ¿Y qué dice este testigo? Cuenta que en una ocasión vio a una mujer a la que este testigo describía como elegante, de pelo corto y oscuro, y muy parecida a las fotos de Ghislaine Maxwell, que comenzaban a circular en los medios en ese momento, caminando junto a una niña pequeña. Esta persona dijo que no podía sacarse de la cabeza esta imagen, y también mencionó que lo que llevó a reportar esto ante las autoridades fue que él estaba seguro, o ella, no sabemos si es un hombre o una mujer, pero esta persona estaba segura de que la niña que había visto con esta mujer tenía la mancha visible en el iris de un ojo, que es el coloboma, que hablamos hace un rato sobre eso. Ese rasgo inconfundible que todos asociamos con Madeleine McCann. Este testigo calculó que la niña tendría aproximadamente 6 años en el momento de esa observación. Y si Madeleine hubiera sobrevivido, en el año 2009 tendría exactamente esa edad. Y ese detalle de la edad es uno de los puntos que más ha impactado a quienes siguen el caso. Pero tenemos que ser claros en algo específico. Es un testimonio único de un testigo que pidió anonimato, sin verificación forense, sin registro de lugar exacto o fecha precisa. En términos legales podemos decir que esta no es una evidencia directa de nada, pero en términos investigativos, especialmente en un caso donde no hay nada confirmado sobre el paradero de la niña, es un hilo que no se puede ignorar. Ahora bien, este testimonio no surgió en el vacío. Hay otro elemento en esta historia que lleva años circulando en internet y que con la publicación de los archivos volvió a cobrar fuerza. Estamos hablando del retrato robot. En el año 2009, los detectives privados que fueron contratados por la familia McCann publicaron 2 bocetos de una posible sospechosa. Y esta era una mujer que varias personas dijeron haber visto en las inmediaciones del complejo turístico en los días previos y posteriores a la desaparición. A ella la describían como de estatura media, complexión delgada, pelo corto, también pelo oscuro, con estilo y rasgos angulosos y definidos. En algunos reportes incluso la comparaban con la estética de Victoria Beckham de esa época. Cuando esos bocetos se pusieron junto a fotos de Ghislaine Maxwell de finales de los 90 y comienzos de los 2000, lo que mucha gente vio llamó inmediatamente la atención: la estructura de la mandíbula, la nariz, el corte de pelo, el estilo general. No era una similitud sutil, era un parecido que cualquier persona puede notar sin necesidad de formación en análisis forense. Por supuesto, la similitud de un boceto no es prueba. Los retratos robots son aproximaciones basadas en descripciones verbales y pueden parecerse a miles de personas. Pero cuando se combina esa similitud visual con el testimonio que acabamos de mencionar en los archivos de Jeffrey Epstein, con el perfil operativo de Ghislaine Maxwell en Europa y con lo que ya sabemos que hacía en esta red, el conjunto empieza a tener un peso que cuesta desestimar con un simple "es una coincidencia". Para entender por qué Portugal aparece como un punto posible en el mapa de esta red, hay que hablar de algo que ocurrió en ese mismo lugar, pocos años antes de que Madeleine desapareciera. Casa Pia era una institución portuguesa que albergaba a miles de niños vulnerables, huérfanos y menores en situación de riesgo. Y durante décadas, tal como quedó probado en un juicio, una red de abusadores utilizó esa institución para explotar sistemáticamente a los menores. El proceso judicial, que comenzó en el año 2004 y se prolongó durante años, reveló que entre los implicados había figuras de televisión portuguesa, diplomáticos y personas con conexiones internacionales. Fue uno de los mayores escándalos de abuso institucional en la historia de Europa. Y me acuerdo que en el documental de Netflix que hicieron sobre el caso de Madeleine McCann hablan sobre este caso. Algunos investigadores del caso de Jeffrey Epstein han señalado que Portugal
dado ese antecedente, no era un territorio ajeno a redes de explotación de menores con vínculos de élite, y que Praia da Luz, en Algarve, era una zona frecuentada por turistas europeos adinerados, exactamente el tipo de entorno en el que Epstein y Ghislaine Maxwell se movían con total naturalidad. No existe una prueba directa, ningún documento que diga que Epstein y Ghislaine estuvieron en Praia da Luz esa noche. Los registros del vuelo del llamado Lolita Express, el avión privado de Jeffrey Epstein, que se conoce hasta ahora, no sitúan a Jeffrey Epstein en Portugal en ese periodo concreto. Igual tenemos que decir que viajar a Europa, a cualquier país de Europa, hace que sea fácil moverse dentro de la Unión Europea. O sea, una persona puede viajar a España, por ejemplo, y de ahí moverse en tren o en avión comercial o como sea, en auto también, a diferentes países de Europa. Y eso es lo que creo que hay que tomar en cuenta también con esto. Aunque el Lolita Express no mencione un viaje a Europa o a Portugal directamente, podría ser también, porque hay una facilidad de moverse dentro de Europa. También tenemos que decir que estos registros del Lolita Express no son completos y la red de Epstein no dependía únicamente de su avión privado. Tenía contactos intermediarios y la capacidad logística para operar con discreción en distintos puntos del mundo occidental. Aquí es donde la teoría se vuelve más oscura. Y aunque es difícil de demostrar, no es difícil de entender dada la naturaleza del caso de Jeffrey Epstein. Algunos ex investigadores británicos, incluido un ex detective que trabajó directamente en el caso de Madeleine McCann, ellos han planteado en entrevistas la hipótesis de que Madeleine no fue tomada al azar por un oportunista. Ellos señalan que el nivel de coordinación de la desaparición, la limpieza de la escena, la ventana abierta sin señales de lucha y la niña que no gritó o no pudo gritar, todo apunta a alguien que sabía exactamente lo que hacía, alguien con experiencia. Así nace la teoría del encargo, que sugiere que Madeleine fue identificada previamente como objetivo, posiblemente por sus rasgos físicos únicos, y que fue secuestrada para ser entregada a alguien específico, no necesariamente Epstein en persona, sino quizás alguien dentro de una red más amplia de la que Epstein podría o no formar parte. Periodistas de investigación también han manejado esta hipótesis en el contexto de redes europeas de PDFs de élite que operaban en los Balcanes y Europa del Este durante los años 2000, con conexiones hasta Bélgica, Alemania y el Reino Unido. Algo importante para mencionar es que uno de los investigadores señaló un detalle específico que no se puede ignorar. La zona donde estaba el resort era frecuentado por turistas europeos de mucho poder adquisitivo. Y en los días previos a la desaparición, al menos un miembro del personal del complejo reportó haber visto a un hombre tomando fotografías de niñas en la piscina, sin aparente motivo turístico. Ese reporte nunca fue investigado a fondo por la policía portuguesa. Para los investigadores esto era consistente con una fase de reconocimiento previo, en lo que el objetivo se elige con anticipación y se monitorea antes de actuar. O sea, una persona que estaba espiando a Madeleine, esto según la hipótesis, probablemente le sacó fotos, vio los movimientos de la familia, vio todo lo que estaban haciendo, y de esa manera le fue más fácil ejecutar el secuestro. Digo de nuevo, según esta hipótesis. Hay algo más en la escena del crimen que los investigadores privados encontraron que fue bastante perturbador. Los padres de Madeleine y los testigos del grupo describieron un patrón de revisión cada ciertos minutos en esa noche. La ventana del cuarto estaba cerrada cuando la familia llegó al resort. Kate McCann declaró que encontró la ventana abierta y la persiana levantada cuando fue a revisar a los niños, que fue en ese momento cuando no vio más a Madeleine. Según Kate McCann, esa ventana estuvo cerrada las primeras veces que fueron a ver a los niños, pero cuando Madeleine desaparece, fue en ese momento que vio que la ventana estaba abierta. Pero hay un detalle técnico que pocos reportes mencionan.
Las ventanas de esos departamentos eran de un tipo específico que desde el interior requería un mecanismo distinto para abrirlas que desde el exterior. Eso generó debate entre investigadores sobre si la ventana fue abierta desde adentro para preparar una vía de salida o de escape, o si alguien con conocimiento del lugar sabía exactamente cómo operarla desde afuera. Y algo que me hace pensar ahora toda esta situación, sabiendo el tema de Jeffrey Epstein y esta red de tráfico, y sabiendo más o menos cómo trabajaba esta red. Ustedes saben, con celebridades, con la policía inclusive. Hay registros que confirman que Epstein pagaba donaciones a la policía de Palm Beach. Sabiendo cómo se mueve todo esto, me sorprende que no se indagó más profundamente en los empleados del resort. Yo sé que se hizo una investigación, se le entrevistó a todos, pero eso quedó ahí. Y sabiendo que estos grupos trabajan con personas que pueden facilitar un secuestro, por ejemplo, yo creo que ahí debería haber un enfoque mayor también. Capaz esta red de tráfico trabajaba con este resort. No sé si se me entiende. Y todo esto, el conocimiento logístico de esta persona que secuestró a Madeleine, según esta hipótesis de nuevo, el timing entre la revisión, el mecanismo de la ventana, la capacidad de moverse con una niña dormida sin que llorara ni se resistiera, es lo que llevó a los investigadores a decir que esto no fue improvisado, fue planificado, y cuando algo está planificado a ese nivel, hay alguien detrás que dio una orden. Para entender por qué la teoría del encargo no es descabellada, hay que mirar lo que Europa ya conocía en esos años. El caso de Marc Dutroux en Bélgica sacudió al continente en la década de los 90. Dutroux era un delincuente sexual que secuestró, encerró y abusó de al menos 6 niñas, de las cuales 4 murieron. Cuando fue capturado, salió a la luz una red que iba mucho más allá de un solo hombre que podría haber estado perturbado mentalmente. Se denunció que figuras de la élite belga estaban implicadas. Dutroux llegó a declarar en un juicio que él no actuaba solo, que formaba parte de una estructura mayor que le encargaba las víctimas y esta misma estructura lo protegía. Muchas de esas declaraciones no fueron admitidas o no pudieron verificarse formalmente, y la parte de la red ligada a la élite nunca fue completamente juzgada, lo cual no me sorprende, que es lo que se trató de hacer en Estados Unidos también y se sigue tratando. Pero viendo cómo las cosas están pasando dentro de Estados Unidos con el caso de Epstein, me imagino que en Bélgica con este caso también habrá pasado algo parecido. Mucha corrupción, muchas celebridades asustadas y pagando mucho dinero para ser protegidas, etc. Y Bélgica no fue el único país. En el Reino Unido durante los años 90 y también el año 2000 se fueron descubriendo de manera paulatina redes sistemáticas de abuso de menores que operaban con total impunidad. Algo que mucha gente no sabe es que el negocio, por decirlo de alguna manera, porque no debería ser un negocio, pero el negocio de el tráfico de menores mueve algo así como 67 mil millones de dólares al año. O sea, es una locura. Este caso del Reino Unido fue conocido como el caso de Rotherham. Y este caso expuso que durante más de una década, al menos 1.400 niños y adolescentes habían sido abusados por redes organizadas mientras las autoridades locales miraban para otro lado, ya fuera por incompetencia o por miedo a consecuencias políticas. Casos similares aparecieron en Oxford, en Rochdale, en Telford, y el patrón era siempre el mismo: redes con organización, con protección implícita y con una impunidad que solo era posible gracias a la complicidad o la cobardía de quienes debían proteger a esas víctimas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el caso McCann? Lo que conecta estas historias no es una prueba directa sin un contexto. En la misma Europa, donde desapareció Madeleine, en esos mismos años ya se sabía que existían estructuras de explotación sexual de menores con capacidad operativa transnacional.
no era una fantasía de internet. Era una realidad documentada por juicios, por comisiones parlamentarias y por informes del Scotland Yard. Y en ese mapa de redes reales, la idea de que una niña pudiera ser secuestrada de forma profesional y trasladada a otro país deja de ser una historia de película y se convierte en algo que lamentablemente encaja con lo que ya se sabía sobre estas redes. Y voy a detenerme un momento en algo que para algunos puede sonar bastante perturbador, pero que forma parte de esta discusión y que hay que mencionar porque aparece en el análisis de este caso. El coloboma de Madeleine, esa mancha en el iris, no era solo un rasgo para identificarla por la policía. En ciertos contextos, en círculos oscuros que lamentablemente existen, los rasgos físicos únicos o inusuales en menores de edad se consideran una especie de valor añadido, como si la rareza de esa característica hiciera al niño especial o exclusivo. Algunos investigadores y periodistas que cubrieron el caso Epstein, al revisar los documentos y las dinámicas de la red, encontraron indicios de que ciertos clientes tenían preferencias muy específicas y buscaban activamente personas con características físicas particulares. La idea de que alguien en ese mundo pudiera haber encargado a una niña con un rasgo tan identificable como el de Madeleine no se puede descartar por completo, dada la conducta conocida de estas redes. Dicho esto y siendo absolutamente honesto, no existe ningún documento en los archivos de Epstein que diga explícitamente que alguien encargó a una niña con coloboma. Esto sigue siendo algo que se puede deducir por los patrones, no por una prueba directa. Ahora bien, la investigación oficial sigue otro camino. Desde el año 2020, el principal sospechoso para las autoridades alemanas y la investigación del Scotland Yard es Christian Bruckner, un ciudadano alemán con un largo historial de delitos sexuales, incluyendo la violación de una mujer estadounidense en el Algarve en el año 2005. Apenas a kilómetros de donde desapareció Madeleine McCann. Bruckner vivió en Portugal durante esa época y fue ubicado en la zona. La fiscalía alemana llegó a anunciar públicamente que tenía pruebas concretas de su culpabilidad, aunque hasta ahora no ha sido totalmente acusado en relación con el caso McCann. Y aquí quiero decir algo, yo no creo mucho en la versión de que este Christian Bruckner fuera el culpable del caso Madeleine McCann. Y quiero que entiendan también que algo que se aprendió con el caso Epstein, con todos estos documentos, es que no hay sorpresas de que la policía podría estar involucrada para proteger a ciertas personas. Eso lo vimos con el caso de Epstein. Y tener a alguien como Christian Bruckner como un sospechoso es bastante conveniente. Entonces no me sorprendería que él no fuera realmente el culpable y se esté protegiendo a gente con mucho poder. Porque este Christian Bruckner no es millonario, no tiene poder. Entonces tenerle a alguien que supuestamente es el culpable podría ser fácilmente para proteger a otras personas que sí tienen mucho dinero. ¿Se me entiende? Como pasó con el caso de Jeffrey Epstein, que como dije hace rato, se comprobó que la policía de Palm Beach recibía donaciones. En un momento llegó a recibir $50,000 de donación por parte de Jeffrey Epstein para comprar ciertas cosas dentro de la comisaría de Palm Beach. En el año 2024 fue condenado en Alemania por otros delitos de abuso sexual, lo que lo mantiene en prisión. Bruckner no encaja exactamente con la teoría de una red de élite tipo Epstein. Su perfil es de un delincuente sexual solitario y violento, no el de alguien acostumbrado a operar redes internacionales. Pero quienes defienden la teoría de la conexión Epstein-Maxwell sugieren que Bruckner podría haber sido un ejecutor local, alguien que conocía el terreno y fue utilizado por una red más amplia para llevar a cabo la sustracción, si es que él realmente termina siendo culpable.
cuando los archivos de Jeffrey Epstein salieron al público, la comunidad de True Crime y los investigadores independientes que llevan años siguiendo el caso de Madeleine McCann empezaron a revisar todo con mucha atención. En Reddit, foros especializados y canales de YouTube aparecieron análisis combinados de ambos casos. Algunos señalaron algo que pocos medios grandes habían conectado. El retrato robot no era el único elemento visual llamativo. También existían reportes de testigos que en los días previos a la desaparición de Madeleine McCann habían visto un coche blanco estacionado cerca del complejo, conducido por alguien que no encajaba con el perfil de turista habitual, sino que con alguien que parecía que estaba vigilando la zona. Los testimonios sobre ese vehículo y su conductor nunca fueron completamente resueltos por la policía portuguesa. En paralelo, quienes revisaron los archivos de Epstein buscando conexiones europeas encontraron que varios de sus contactos en el Reino Unido y en Europa continental tenían vínculos con el Algarve como destino habitual de vacaciones. Esto no es evidencia directa, pero suma al mapa de posibilidades. Para esta fecha, para febrero o marzo del año 2026, tenemos que decir que el caso de Madeleine McCann sigue técnicamente abierto. El Scotland Yard mantiene la operación Grange, aunque con un equipo reducido y un presupuesto limitado tras años de investigación sin resultados. Las autoridades alemanas continúan trabajando con Bruckner como principal sospechoso. En cuanto a los archivos de Epstein, el Departamento de Justicia estadounidense declaró en enero del año 2026 que el lote del 30 de enero era el lote final. Sin embargo, congresistas de ambos partidos cuestionaron esa afirmación y señalaron que aún faltan cientos de miles de correos y de documentos sobre este caso. Y también hay un borrador de acusación del año 2007 que había sido mencionado en otros documentos, pero ese documento mencionado no se encuentra en ninguna parte, o sea, está entre los más de 3 millones de documentos que todavía no se lanzaron. Mientras esos materiales sigan sellados o pendientes de revisión, no se puede descartar la posibilidad de que aparezca información más concreta sobre una posible conexión con el caso McCann. Es muy poco probable de que haya un documento que diga Epstein tomó a Madeleine McCann. Pero sí hay una posibilidad de que entre esas millones de páginas pendientes existan correos, contactos europeos o registros de movimientos que permitan reconstruir una imagen más clara de lo que esta red hizo en Europa durante el año 2007. El motivo por el cual la historia de Madeleine McCann y la de Jeffrey Epstein se cruzan de manera tan inquietante no es necesariamente que Epstein la hubiera tomado esa noche. El motivo real es que ambos casos nos obligan a mirar de frente algo que como sociedad preferimos ignorar. Y esto es que existe un nivel de depredación organizado, con recursos y con protección de personas poderosas, que opera completamente invisible para la gente común. Epstein existió durante décadas, sus crímenes eran conocidos por muchas personas en posiciones de poder y nadie hizo nada. O peor, hubo quienes lo protegieron activamente. Ese mismo sistema de impunidad, esa misma estructura donde el dinero y los contactos ciegan a los criminales, es el que permite que una niña desapareciera en una ciudad turística europea llena de gente y que 20 años después el mundo todavía no sepa qué pasó con ella. No necesitamos que Epstein sea culpable del caso McCann para que ambas historias cuenten lo mismo. Ambas muestran el fracaso sistemático de las instituciones para proteger a los más vulnerables. Ambas revelan que la élite vive en otro mundo, donde las reglas no se aplican igual y ambas siguen abiertas, sangrando y sin respuestas. Mientras Madeleine no aparezca, mientras no haya un cierre, esa pregunta seguirá ahí. Y a medida que los archivos de Epstein sigan revelando el alcance real de lo que fue esta red, de lo que esta red hacía, y hasta dónde llegaba, el nombre de esta niña seguirá apareciendo en estas conversaciones. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y quiero leerles porque quiero saber si quieren que sigamos haciendo el caso Epstein, indagando un poco más. Yo siento que es el caso más importante de los últimos años, de la última década por lo menos. Incluso siento que es mucho más importante que lo que está pasando en Europa actualmente, que es la guerra.
Y siento que hay que seguir hablando. Porque muchas cosas están pasando en el mundo que nos hacen ver a otro lado. Y yo creo que el caso de Epstein es súper importante. Es histórico, como lo dije en otro video también. Pero bueno, de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.